Saludos y bienvenidos al capítulo número 4 de la serie de videos sobre cómo utilizar AES Direct. En este capítulo vamos a discutir cómo completar la sección o el paso número 3 para la información de las mercancías. Como pueden ver, este es el paso número 3. Aquí vamos a proveer la información de las mercancías que estamos exportando. Cuando seleccionen el paso número 3, van a ver que tenemos el resumen de las líneas de mercancía y tenemos los detalles de la línea de mercancía. Cuando seleccionamos Line Summary, nos va a dar un resumen o la información de cada una de las líneas de mercancía que hemos añadido. Para añadir una línea de mercancía nueva, pueden seleccionar Line Details para los detalles de la línea de mercancía o Add New Line, añadir nueva línea. Una vez estamos en los detalles de la línea de mercancía, el primer encasillado que aparece es el código de exportación, Export Information Code. La mayoría de las veces se reporta OS, All Other Exports, pero asegúrense de seleccionar el código de exportación que se asimile más a la mercancía que están exportando. Y si utilizan la lista, pueden ver los distintos códigos para que seleccionen el más apropiado. Luego tenemos el encasillado del código de clasificación de la mercancía, que puede ser Schedule B o Harmonized Tariff Schedule HTS Number. Este es un código de clasificación de la mercancía de 10 dígitos. Y si necesitan asistencia para obtener el código, pueden utilizar el motor de búsqueda o el Schedule B Search Engine. Como pueden ver, tienen un enlace en el encasillado, o pueden contactar a la oficina de clasificaciones. Descripción de la mercancía, Commodity Description. Aquí traten de ser lo más específico posible para describir la mercancía que están exportando. En este caso estamos exportando un vehículo usado. Primera cantidad. La primera cantidad es reportada en base a la primera unidad de medida, Unit of Measure o UOM, y la unidad de medida está determinada por el código de clasificación de la mercancía, Schedule B HTS. En este caso, se nos requiere por el código de clasificación de mercancía que reportemos la primera cantidad en número. Como estamos exportando un vehículo, ingresamos el número 1. Para este código de clasificación de mercancía no se requiere reportar una segunda cantidad ni una segunda unidad de medida. Origen de los bienes, Origin of Goods. Este es reportado en base a dónde se manufacturó la mercancía, ya sea domestic o foreign. Si fue en Estados Unidos o en el extranjero, en este caso vamos a utilizar domestic. Valor de los bienes o valor de la mercancía en dólares estadounidenses enteros. Cuando ingresemos el valor, no entren el signo de dólar, ni puntos ni comas. Peso del envío, que va a ser reportado en kilogramos enteros. Nuevamente no utilizamos puntos ni comas. Luego tenemos el Export Control Classification Number, ECCN, que puede ser requerido si está exportando bajo un tipo de licencia en específico. Para este ejemplo no estamos utilizando una licencia de exportación, así que lo podemos dejar en blanco. Luego tenemos el tipo de licencia, código para tipo de exención, License Type Code o License Exemption Code. Y aquí van a seleccionar el tipo de licencia o el código para tipo de exención en base a las reglas para la mercancía que están exportando. Si no están exportando bajo una licencia, van a reportar C33, No License Required. Y también pueden utilizar
la lista para seleccionar el tipo de licencia o código de tipo de exención que aplique. Luego tienen una pregunta, se les pregunta si esta transmisión electrónica requiere información para agencias de gobierno participantes. En este caso seleccionamos no. Como estamos exportando un vehículo usado, se nos va a requerir que entremos información sobre el vehículo. En este caso tenemos el número de identificación del vehículo o el Vehicle Identification Number, VIN. Luego, bajo el encasillado del número VIN, entonces ingresamos el número. Se nos pide el número del título del vehículo y el estado que aparece en el título del vehículo. Asegúrense que cuando terminen de ingresar la información del vehículo, bajo la columna de acciones, Actions, van a seleccionar Save para que se guarde la información. Ahora hemos completado nuestra primera línea de mercancía. Una vez terminen la primera línea de mercancía, pueden seleccionar Save Line para que se guarde la línea de mercancía. Y estamos listos para ingresar la segunda línea de mercancía. Pueden utilizar añadir nueva línea, Add New Line. Código de exportación. Para este caso también vamos a utilizar OS, All Other Exports. Código de clasificación de la mercancía, Schedule B HTS. Descripción de la mercancía. En este caso estamos exportando autos de juguete. Podemos utilizar Toy Cars. Como pueden ver, el Schedule B HTS no requiere que ingresemos una primera cantidad y una segunda cantidad. Y van a ver que cuando no requiere una primera cantidad, le va a aparecer una X bajo la unidad de medida. Origen de los bienes. En este caso también seleccionamos Domestic. Valor de la mercancía en dólares enteros estadounidenses. El peso del envío en kilogramos enteros, 25 kilogramos. No estamos exportando bajo una licencia, así que podemos dejar el ECCN en blanco. Y entonces seleccionamos C33 para el tipo de licencia o código para tipo de exención. La transmisión nos requiere información para agencias de gobierno participantes, así que seleccionamos no. Y entonces hemos completado nuestra segunda línea de mercancía. Nuevamente seleccionamos Save Line para que se guarde la información. Y si regresamos a Line Summary, resumen de la línea o de las líneas de mercancía, vamos a ver la información que ingresamos para cada una de las líneas. Esto concluye el capítulo 4 de la serie de videos sobre cómo utilizar AES Direct. Ahora pasaremos al capítulo 5, donde vamos a discutir el paso número 4 para la información de transportación.